porque tal vez estás integrado muy tarde, pues, porque desde el primer día No, de... es que en sí están llenos los grupos. No es No, Sí, porque estoy están de tengas llenos, acuerdo, estamos personas en que eso, no pero los... tenemos que entender cállense. eso, pues. Ya mira, hay otro grupo de Telegram, también hemos creado y no sé si se han unido, pues tienen que estar al tanto también, pues, chicos, es que no cada rato nomás decir que yo no tengo grupo, es que no hay excusas, no pueden presentarse. Hay un Bien, grupo y solo jóvenes, pasen el link y ya. bien, jóvenes, el saludo cordial a cada uno de ustedes. Buenas Profesor, tardes. buenas Probablemente, tardes. buenas Buenas tardes, tardes, profesor. buenas tardes, Buenas tardes. Buenas también. tardes, Es profesor. bueno, Profesor, Buenas buenas tardes con todos. Es bueno coordinar, y sí, eso es fundamental, ¿no? Porque si uno no coordina, para eso la mejor Buenas arma tardes, es el profesor. diálogo, ¿no? Entren en acuerdo. Las diapositivas que ustedes piden también se les envía a la delegada, probablemente a ustedes puedan pedir a él o a ella, no, no sé, bueno, que de acuerdo a lo que mando el número, yo voy dándole y a ustedes para que con ustedes compartan, ¿no? Entonces creo que eso es la forma de trabajar. Ya y bueno, vamos a empezar con la clase de biología. Ya estamos en la quinta semana, imagínense, quinta semana, cómo vuela el tiempo. Y en esos términos, bueno, la clase de hoy día, bueno, voy a presentar la diapositiva, luego en base a eso vamos a trabajar, ¿no? Ahí tienen la diapositiva ya de la clase de hoy día, pensando que, pensando que ustedes ya siempre vayan ya una lectura, el compendio que tienen ustedes, también hay otros libros, yo les recomiendo con experiencia que ya venimos trabajando. Hay libros, hay compendios, o hay de repente manuales, qué sé yo, de otras, en este caso, centros PRES, que a nivel ya nacional que brindan, y eso es fundamental, de tal manera que aquí lo importante es que ustedes logren ese anhelo, ese deseo de ingresar a la universidad, ¿no? Y después de ahí, de 5 años de estudio, pues también salgan profesionales competentes, toda vez de que se necesita bastante, ¿no? En este caso, profesionales que pues no, que sean, que se identifiquen con la problemática primero de la región, del país, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente, ¿no? Creo que cuanto más los años pasan, la ciencia avanza, los conocimientos de igual manera, pues también van innovándose, la ciencia va incorporando a su seno nuevos conocimientos, ¿no? Y es mucho en el campo de la biología, ¿no? Y ustedes saben que la ingeniería genética, con la biotecnología, con la manipulación genética, es probablemente que han alcanzado también este nivel de poder en no diseñar ya un tipo de virus, ¿no? Es probablemente teorías hay, teorías vienen, probablemente estos virus también que se han hecho presentes en los últimos años ha sido pues producto de un ensayo, ¿no? A nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, bajo ese marco, es de que la ciencia sigue avanzando y para contrarrestar, ¿no? Toda vez que la ciencia avanza también trae la parte negativa, ¿no? No todo es cuando la ciencia investiga, incrementa, descubre nuevos hechos, no es tan solamente el beneficio, sino también trae la parte negativa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista. Bueno, el ser humano estamos en eso, ¿no? Somos capaces de poder afrontar las dificultades, en base a eso, prever el futuro, poder de repente contrarrestar los acontecimientos ¿no? Que se vendrían luego de acá, si pasara 2 años, 3 años, 5 años, probablemente que también la ciencia biológica específicamente no se hace presente con estos cambios a nivel de los seres, no necesariamente porque uno quiere, sino son programados, ¿no? Entonces, bajo un estudio a nivel de laboratorio, no con el apoyo de algunas ciencias, como en el caso de la ingeniería genética, ¿no? Bien, entonces parte de eso es de que ya de la genética de igual manera, ¿no? Porque si hablamos de la genética, no es una ciencia joven, ¿no? Aparece en 1865, ¿no? Sino
El ser humano anteriormente también ¿no? ha utilizado la genética, pero probablemente no como una ciencia, porque sabemos que toda ciencia tiene un campo de estudio, un objeto de estudio, se debe a un método, cuál es ese método, método científico, luego tiene pues los procedimientos del método científico y así se va descubriendo los nuevos hechos y se va sumando estos nuevos conocimientos al seno de la ciencia, ¿no? Entonces, eso es así como anda la ciencia. Otros de repente lentamente y otros cuando no más rápido, ¿no? Bien, entonces Mendel pues nos ha dado una luz para nosotros no apoyarnos en sus teorías. De este modo, pues no, la genética ha desarrollado bastante en este campo, con las manipulaciones, con los cruces, con los, no, en este caso, logros que el ser humano ha deseado mejorar, no solamente la calidad, no no, en la calidad de la alimentación, sino también en la calidad ¿no? de la elaboración de ciertos medicamentos para contrarrestar la contaminación ambiental, para aumentar la alimentación, porque la población no aumenta en el mundo, ¿no? Entonces, no lo que uno siembra, lo que produce, ya no basta, sino lo que se necesita es más, ¿no? Desarrollar en este caso ya productos para nuestra alimentación. Y la genética muy bien ha ido avanzando en esa parte. Y parte de ellos que ustedes saben que se habla de productos transgénicos, no solamente eso ha ido en los animales, sino también ha ido en las plantas, ¿no? Y en los animales, en los peces, en los microorganismos, fundamentalmente en las bacterias, en los virus, ¿no? Entonces, eso es el gran logro de esta ciencia en los últimos tiempos. Ya entonces con ese preámbulo vamos a iniciar. De hecho, cuando hablamos de genética mendeliana, entonces la genética es la rama de la biología que estudia la herencia. ¿Quién ha desarrollado Mendel? Gregor Mendel, ¿no? Gregorio o Gregor Mendel. Entonces con ese preámbulo vamos a iniciar y ahí decimos, ya ustedes están viendo el término genética. Entonces, algunas características generales de la, ¿no? La genética viene a ser la rama de la biología que estudia la herencia, ¿no? Eso es así. ¿Y qué es la herencia? Es la transmisión de rasgos biológicos, ¿no? De generación a generación, es decir, de padre a hijo, ¿no? Y esa transmisión de estos rasgos biológicos puede ser, depende del ser vivo, ¿no? En caso del ser humano, podría ser el color del cabello, ya podría ser la forma de los labios, de la nariz, del pabellón de la oreja, la pigmentación, cabellos no rizos, cabellos lacios, o podría ser de repente con una pigmentación no tan oscura, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino también la estatura, ¿no? Es decir, podría también a la vez sufrir algún cambio, alguna anomalía, ¿no? También es parte de la genética, ¿no? Entonces, que se transfiere de padres a hijos. Ya eso es así, ¿no? En caso de los seres humanos y en los animales. Pero también podemos hablar en las plantas, ¿no? No solamente la genética estudia no al ser humano, sino también las plantas, ¿no? El reino vegetal, que también, o sea, todos los seres vivos pueden ser estudiados ¿no? Desde la ciencia de la genética. Bien, entonces, padre de la genética es Gregorio Mendel, ¿no? Que ha desarrollado ¿no? En el año de 1806 para adelante, él utiliza Gregorio Mendel picosa arveja. Todos conocemos arveja, y ahí está justamente en la parte superior. Están viendo ¿no? a la vaina y al color de la flora, una floración de la arveja, ya que ha utilizado Gregorio Mendel. ¿Y por qué utiliza Gregorio Mendel arveja y no otro producto? Porque esta planta tiene sus rasgos ya fácil de poder manipular, de observar, de cambiar. Entonces, eso fue la razón para que el no Gregorio Mendel pueda utilizar pues la arveja. El nombre científico es Piscium sativum, es el nombre científico, género y especie, Piscium sativum.
para otros es guisante, para otros es chicharro, o sea, se refiere a la misma arveja. Entonces, pero un poquito de historia de Gregorio Mendel. Gregorio Mendel en su inicio no se llamó Gregorio, sino su nombre ¿no? que le ha dado su padre es Joan. Pero, ¿por qué cambia Gregorio? No? Porque en esas épocas, de 1800 para adelante, era necesario ya cambiar el nombre si uno quisiera pertenecer al grupo religioso. Entonces, por cuestiones de azar, más que todo económico, su padre de Mendel ya no ha podido mantenerle, ¿no? Ya no ha podido enviarle a una universidad en este caso, por lo tanto, pues decide Gregorio, su padre, y juntamente con Gregorio Mendel, ya pide apoyo al grupo, ¿no? de los religiosos, ya ellas así que le aceptan para que Gregorio Mendel no forme parte del, ¿no? ¿no? de este monasterio por aquel entonces. Entonces, y una de las condiciones era de que cambie de nombre, no con un nombre religioso. Entonces, el Gregorio es un nombre religioso, ¿no? Por esa razón es lo que ahora se conoce como Gregorio y no como Joan Mendel. Bien, entonces ya una vez estando en el monasterio de Bonn, ahora que la que corresponde a la República de Checa, y ya estando en el monasterio, ¿qué cosa hace? Utiliza pues no la arveja para demostrar. Ahí inicia la experimentación como uno de los, en este caso, pasos o procedimientos del método científico, ¿no? La experimentación. O sea, con la arveja él va a experimentar y va a llegar a obtener leyes de la genética. Entonces, pero por otro lado, que Mendel en estos años no conocía qué cosa era gen, qué era cromosomas o genes, no conocía él. Y cuando nosotros hablamos de genes, ya son términos postmendelianos, ¿no? O sea, genética, cromosoma, ¿no? Entonces, él no habla ¿no? En sus escritos que deja Mendel, no habla de gen, sino habla de factor. O sea, para aquel entonces, para Mendel, ya, en vez de genes era conocido como factor. Por eso habla de factor dominante y factor recesivo, ¿no? O sea, para Mendel el factor dominante es aquellos rasgos resaltantes que predominan, mientras que los rasgos que no predominan no corresponde al factor recesivo. Entonces, para Mendel, si hablamos de color negro o rojo, ya los colores fuertes predominan sobre los colores débiles. Por ejemplo, si nosotros comparamos color negro con blanco, para Mendel el color negro predomina. Si en caso de que haya factor recesivo color blanco, entonces, bueno, ahí siempre se va a establecer o va a prevalecer el factor recesivo, ¿no? Pero mientras que haya un factor dominante, el que domina va a ser pues ese factor dominante. Entonces, ¿no? Con esas premisas vamos a entender la ley de Mendel. Por otra parte, Mendel demostró que los caracteres que pasan de padres a hijos ¿no? de una manera predecible, se puede predecir, ¿no? Si su padre, por ejemplo, si una pareja, por decir, ¿no? Una pareja, ya bueno, vamos a decir que de color de pigmentación negro, tendría un hijo con una dama ¿no? alemana de pigmentación, ya ustedes saben, no muy intenso, ¿no? Entonces, ¿cómo saldría su hijo? Negro, ¿no? Desde luego. Entonces, pero si ahora nos damos cuenta, no necesariamente es así, ¿no? No necesariamente es así. Entonces, más tarde nos vamos a dar cuenta que este aporte de Mendel, estas leyes que más tarde vamos a ver, ya no tienen vigencia muchos de ellos ahora, pero sí es bueno entenderlo esta parte, ¿no? De la genética para entender cómo es que ¿no? Que la ciencia de la genética pues no establece los rasgos genéticos en los seres vivos. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, aquí hay una figurita o hay una figura donde dice gen, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Genes es la unidad de la herencia, ¿no? Es la unidad de la herencia. Los genes, ¿dónde están ubicados? Vamos a ir desde un macro. Esto lo que estoy indicando es el cromosoma, ¿no?
El ser humano tiene 23 pares de cromosoma y así varían o en los diferentes seres vivos. No es igual la cantidad de cromosomas, ¿no? Y eso, en cada caso del ser humano, está en el núcleo de la célula, ¿no? Ya 23 pares de cromosomas, pero en eso sería en las células somáticas, en el cuerpo. Pero si nosotros hablamos de células sexuales que está en constante división por meiosis, ya pues no la cantidad de cromosomas, no, la cantidad de cromosomas, no, en cada célula, no, del gameto es mitad, ¿no? 23 en este caso, en el espermatozoide y en el óvulo. Entonces, si esto es un cromosoma, entonces mira, ¿cómo es que, mira, se puede desenrollar? O podría ir también de la estructura del ADN, que está construido, ¿no? Un segmento de ADN es el gen, un segmento, y este segmento de gen también está construido de dos componentes llamados, ¿no? Exón intrón, exón, intrón. Y luego, bueno, se desenrolla un poco, se condensa y va a estar de forma a ser, o pasa a ser cromosoma. Eso ya cuando uno estudia la división celular, no tiene una referencia más detalladamente. Entonces, ahora, por otra parte, ya que todo ser vivo tiene un conjunto, conjunto de genes, el conjunto de genes de una especie se denomina genoma. Ya, entonces, eso no se olviden, conjunto de genes que está en el ADN de cualquier ser vivo, ya es su genoma. Entonces, cada ser vivo tiene su genoma, ¿no? Su genoma. Por ejemplo, en caso del ser humano, se habla del ¿no? genoma humano, ¿no? Y eso ya se ha investigado, eso lo vamos a ver en la clase de la biotecnología, por ejemplo, ya han rastreado el proyecto de genoma humano, ya han establecido no todos los genes, cuántos son en cada célula, cuáles son sus rasgos de los genes, no del gen humano, todo eso ya está establecido, está estudiado, ya está investigado. Por otro lado, muchos genes se encuentran constituidos por regiones codificantes. Las regiones codificantes se llaman exones. Entonces, cuando me hablan de las regiones codificantes que son los exones, aquí va a estar establecido ya la información genética, que va a ir de repente ¿no? del padre al hijo. Ya interrumpidas, después de exón viene el intrón, es decir, interrumpidas por regiones no codificantes llamados intrones. Los intrones no establecen información genética, no van a administrar esa información o suministrar la información genética a la descendencia. Entonces, solo los exones, que son eliminadas en el procesamiento del ARN. De hecho, no en el procesamiento, porque el ADN más tarde da posibilidad a la formación del ARN. Pero ese ARN específicamente el splicing en el núcleo de las células eucariotas. Solo en células eucariotas se habla de exón intrón, mientras en las células procariotas no las hay. Eso es ya otro tema. Ya, entonces, para que tengan un idea panorama ya referente a, ¿no? Cuando uno habla de genes, de qué estamos hablando de genoma, ¿no? Que constituye cada ser vivo. Bien. Entonces, todo este genoma establece los rasgos visibles. Aquí están viendo a una persona cuya lengua, ¿no? ¿no? Con la lengua hace la U. ¿Y qué cosa significa eso? Que esta persona es dominante. No todos hacemos con la lengua la U. De algunos van a ver ¿no? el labio delgado, recesivo dominante. Y de igual manera la coloración de la pupila de los ojos, cuando son dominantes, cuando son recesivos. Ya dominantes, marrón, negro. Eso ya tienen que saber. Allá marrón es dominante, negro es dominante. Recesivo, ámbar, azul, avellana, ¿no? Verdes y grises son recesivos. Eso ya no deben de olvidarse. Si por ahí hay un problema, si les da ese rasgo, allá sí, si me hablan de una pareja o una dama de un color, ¿no? De ojo ámbar, ahí sí, aquí cosas están recesivas. ¿Para qué? Para que yo a través de los alelos que es simbolizado por las letras,
ya pueda yo representar, ¿no? Con una letra minúscula. Entonces, para eso sirves. Para eso es fundamental, ¿no? Saber esta parte, ¿no? Muy bien, eso sería ¿no? Un panorama genérico de las características de la gente. Profesor, y los hoyuelos en lo que hacen los cachetes. Claro, ahorita vamos a ver eso, no se adelante. Ahorita vamos a ver los rasgos, ya, no se preocupe. Vamos a ver poquito, ya, bueno. Ya, ahora en caso de, eso es de Gregorio Mendel, ¿no? En el jardín del monasterio, ya donde Gregorio Mendel realizó su experimento con los guisantes, ¿no? O el Piscium sativa, un guisante, arveja, ¿no? Es el monasterio, ¿no? Bueno, para como referencia. Ya, listo, vamos a ir de poda. Experiencia de Mendel. Entonces, ya estando en el monasterio, llega a la siguiente conclusión, Mendel. Mendel dice, allá hay características, ya entonces, factor dominante, factor recesivo, ¿no? Entonces, no repito, Mendel no habla de genes dominantes, no, sino factor dominante, factor recesivo. ¿Cuándo es dominante? Aquí en la otra parte está la coloración, ¿no? De acuerdo al color, forma, ¿no? ¿no? De los rasgos de la, ¿no? de la planta llamada arveja de Gregorio Mendel. Dice características, color de semilla, amarillo, mira, todos son dominantes. Forma de semilla, liso es dominante, tamaño del tallo, largo es dominante, color de la vaina ya es verde dominante, forma de la vaina inflada es también dominante, color de la flor, ya el color de la flor violeta es dominante, ubicación de la flor axial, ahí están viendo ¿no? en el gráfico posición de las flores axial, ya es dominante. ¿Y cuándo es recesivo? Cuando el color de la semilla semilla es verde, forma de la semilla es rugosa, arrugadito, ya, y eso ustedes cuando van al mercado compren, a ver, si van a comprar un arveja ya de su forma de la semilla, liso o rugoso. Si es liso, bien esférico, bien redondito. Si es rugoso, no es que está deshidratado, no hay a empezar que le falta agua, no, sino es cuestión ya establecida por la parte genética. Rugoso es recesivo. Ya tamaño del tallo, corto, recesivo, color de la vaina, ya es amarillo recesivo, forma de la vaina constreñida, no inflada, sino pegadito ¿no? con la arveja, entonces eso se llama ya constreñida, ya entonces eso es recesivo. Color de la flor ya blanco es recesivo y ubicación de la flor terminal es recesivo, o sea, está en la parte más alta, ¿no? Muy bien, entonces eso es también, de esto es lo que vamos a, ¿no? Utilizando este rasgo es lo que vamos a demostrar las leyes de Mendel, no otra cosa. De aquí parte Mendel para poder demostrar sus tres leyes. Ya entonces, ahí están viendo también a la vez, ¿no? Las características de acuerdo a su coloración, ya que llegan pues producto del diseño experimental y analítico ¿no? que hace Mendel. Ya entonces a la vez los otros gráficos también, cómo se representa el recesivo AA, que son esos alelos, ¿no? Alelos, por poquito vamos a entrar alelos recesivos, la letra mayúscula, alelos dominantes. Entonces, más adelante vamos a ver en qué consiste los alelos, todo ello. Ya, pero eso es lo que ustedes deben saber. Esto es las características dominantes como Profesor, sí, dime. profesor, una planta, si no le echas agua, la planta puede morir, ¿no? Claro, eso es desde luego, obvio, pues si no hay agua la planta no muere, no desarrolla. Muere Se porque deshidrata. si no le echan agua, si no, profe. Claro, efectivamente, eso es así. Genio de genios. ¿Ya acabó todo? Ya. Muy bien, términos en genética. Ya, estos términos ya se utilizan en la genética, pero no necesariamente son términos que ha utilizado Gregorio Mendel.
Ya. Específicamente, ¿qué términos utiliza Gregorio Mende? Los factores dominantes, factores recesivos. ¿Generación paternal? O la generación paterna, o sea, se refiere a los padres y madres. ¿Ya? Y la F1, F2. Generación filial 1 son los hijos. De sus hijos pueden tener sus hijos. O sea, hasta ahí llega Mendel. Esos son los términos que ha utilizado Mendel. Luego, a posterior, a ello ya la genética post-mendeliana y otros estudiosos que han contribuido, pues se utiliza todo este término que vamos a puntualizar. Bien, ¿qué cosa es alelo? Alelo, hay alelo dominante y alelo recesivo. Pero ¿qué cosa es alelo? Alelo es la alternativa que tiene un gen para un rasgo de un ser vivo. Eso es alelo. Alternativa que tiene un gen ya para un rasgo en los seres vivos. Eso es alelo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si yo voy a representar al alelo ya dominante con la letra A y al alelo recesivo con la letra A minúscula, ¿qué cosa es esto? Las alternativas, ¿no? ¿Qué cosa expresa? Expresa, ¿no?, que ese ser vivo ya trae, desde el punto de vista de la genética, la dominancia. Es dominante. Y la letra, ¿no?, A minúscula, recesivo, solo se expresa en homocigosis. O sea, cuando los dos alelos sean A minúsculas, ¿no? Ya solo ahí trae ¿no? Se expresa, ¿no? Pero mientras si un alelo es dominante y el otro recesivo, no, el dominante expresa, ¿no? O sea, predomina, informa los rasgos, ¿no? De ese ser vivo. Ya entonces, eso sería. Muy bien, entonces ahí tenemos ya homocigote, alelos, homocigote dominante. Ahí están los dos alelos juntos, se representa con letra mayúscula, y alelos recesivos con dos letras minúsculas, que se refiere homocigote recesivo. Homocigote dominante, homocigote recesivo. Por otra parte, ¿a qué se refiere la línea pura o líneas puras? Cuando es homocigote dominante o recesivo. Ya la línea pura, porque esos problemas que te pueden formular o que te pueden dar, ahí vas a tener homocigote dominante, si es homocigote recesivo, o se te dice son de rasgo de líneas puras, entonces ya estás pensando qué es lo que tienes que tener en cuenta. Entonces la línea pura puede ser homocigote dominante o recesivo. ¿Ya? Entonces eso sería. Ahora, ¿cuándo es heterocigote? Un alelo dominante, un alelo recesivo heterocigote o también es híbrido. Híbrido, ¿ves? Ahora, si es monohíbrido o dihíbrido, vamos por ahí, todavía otros términos hay. Entonces, para adelantarme, este es monohíbrido. Mono, un alelo. Cuando haya dos alelos, ya o sea, pueden ser diferentes. Entonces, solo varían eso. Por otra parte, ¿qué es locus? Lugar físico donde se encuentra el gen. Ya, aquí le falta todavía en el cromosoma. En el cromosoma. O sea, el lugar físico donde se encuentra el gen en un cromosoma. Eso es locus. Pero no solamente pues hay un solo gen en un cromosoma, hay varios genes. Entonces, y como hay varios genes, hay varios lugares que ocupan los genes. A eso se llama loci, conjunto de locus. Ya viene a ser loci. También en un cromosoma. Bueno, ahí está, nuevamente aparece gen. El gen viene a ser el segmento del ADN que tiene la información para formar proteínas. Claro, no se trata, ¿no? Ya en algún momento habíamos visto que del ADN cuando se replica, ¿no? Va a haber una transcripción, luego la traducción, ¿no? Pero ¿para qué hace eso? ¿Para qué se relaciona el ADN con los ARNs? Para sintetizar proteína, ¿no? Entonces la información
¿no? Que viene para procesar proteína, viene pues, ¿no? Del ADN y específicamente en los genes está establecido esa información genética para ensamblar proteínas, pero no para un ser vivo. Muy bien, entonces, bueno, otro término que deben de recordarse, ¿no? Genotipo y fenotipo, estos dos términos se van a recordar, ¿no? Genotipo, conjunto de genes, contenido genético, conjunto de alelos, porque los alelos se representan con la letra, ¿qué cosa está representando? La información genética, pero no, ya que podría ser dominante o podría ser recesivo. Entonces, eso es el genotipo, contenido genético. Entonces, este contenido genético en nosotros está en cada uno de nosotros, pero eso no vamos a poder ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? La manifestación de estos genes expresado en fenotipo. Fenotipo. ¿Ya? ¿Y eso qué cosa es? Rasgos físicos visibles. Allá, su nariz de una persona es aguileña, que en el genotipo está establecido para que la nariz no o tenga forma aguileña. Pero eso no vamos a observar esa información genética, sino eso se va a manifestar en el fenotipo, o sea, en el rasgo visible ahí. Entonces los dositos funcionan, genotipo, fenotipo. En genética siempre les va a hablar de genotipo, cuál es el porcentaje de genotipo o la proporción genotípica, ya del cruce de un cuy con un blanco con un cuy negro, por decir, en la segunda generación filial. Ya ve, entonces para eso, ¿no sé? Entonces solamente ahí te está diciendo la representación con letras ¿qué cosa nos quiere decir? No representamos el alelo. A través del alelo, esos rasgos, pero no que va a manifestarse más tarde a través del fenotipo ese ser vivo. Ya, entonces eso es, ¿ya? Entonces no olvidarse genotipo, contenido genético, conjunto de alelos, genes ya se expresan, se expresan, ¿no? Y ¿dónde se ubican? Está ubicado en el ADN. Y eso justamente se va a ver, ¿no? A través del fenotipo. En conclusión, el fenotipo es igual a genotipo más ambiente. ¿Qué cosa significa eso? ¿Qué cosa quiere decirnos esto? Entonces, si usted ve, por ejemplo, el color de una papa, color de una papa y la forma larga de una papa. ¿Qué cosa es eso? Estás viendo el color y la forma. Es fenotipo. Pero, ¿qué cosa ha establecido esto? Los genes, la información genética en el genotipo. Pero ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué es de coloración? Por el medio ambiente donde se ha desarrollado. O donde sea, claro, en un medio ambiente donde se ha desarrollado. Le ha dado condiciones para que tenga esas características. Así es, jóvenes. Ah, maestro, entonces, la vicuña, ¿por qué tiene esa coloración, coloración tipo que nosotros vemos a la vicuña? Porque sus genes ya le han establecido por la influencia del medio ambiente, que tenga pues, la vicuña, la coloración, y lo que nosotros vamos a ver es el fenotipo, ¿no? El color de la vicuña. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hay que llevar a todos los seres vivos, sea genotipo más ambiente, el fenotipo. Ya los genes y lo observable, ¿no? Fenotipo. Muy bien. Seguimos. Otro término, haploide. Un juego cromosómico, N. O sea, mitad de un mitad. Si en caso del ser humano es haploides 23, ¿no? 23. Diploide, 2 juegos de cromosomas, 2N. La cantidad de cromosomas, ¿no? Que tendría el ser humano, 46. Ya, 46, mitad. Por ejemplo, el cromosoma de Drosophila melanogaster es 8, mitad 4. Entonces, haploide 4, diploide 8. Otro término, línea pura. La línea pura es homocigote.
homocigote. La línea pura es término también. Ya línea pura se refiere a un homocigote. Ya, monohíbrido, ahí está, ¿ve? Ahí aparece, monohíbrido. Monohíbrido es igual a heterocigote, es monohíbrido. ¿Y cuál es la diferencia con el dihíbrido? Ah, ya, ¿cuántos alelos sí hay? Un dominante, un recesivo, un dominante y un recesivo, pero que sea diferente, ¿no? En este caso, ¿no? El alelo A mayúscula es un alelo dominante, el alelo B dominante, mientras los ositos son A y B son recesivos, pero son diferentes, ¿no? Por la forma de representar A y B. Entonces, hay díhíbrido. Ahora puede haber dihíbrido, trihíbrido, tetrahíbrido, polihíbrido. Ah, ya. Entonces puede haber más, pero no polihíbrido. Ya entonces, eso sería. Muy bien, entonces ahí en el gráfico creo que ya no tendría problema, más bien ahí la herencia de esta vaquita, ¿no? El fenotipo es lo que estamos viendo, cómo él tiene color marrón con blanquecinos, tiene glándulas mamarias desarrolladas. Eso es lo que vemos, los rasgos visibles del fenotipo. De hecho, ¿no? A nivel celular tiene sus genes, ¿no? Y gracias al ambiente, ya se ha establecido la coloración, ¿no? El tamaño, los rasgos, ¿no? De esta vaca. Entonces, eso sería, ¿no? Ahí está también haploide, diploide también. Haploide un solo cromosoma, diploide dos. Muy bien, entonces eso sería. Ahí un poquito más para que tengan en cuenta. Ahí está genotipo, ya más fenotipo más igual genotipo más medio ambiente. Ahí está, individuo en el mismo genotipo, pero ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué ha cambiado de coloración? Por el ambiente, por la influencia del ambiente. Entonces, probablemente los seres vivos que van variando también ha ido variando por la influencia de los factores ambientales. ¿No? Listo. Bueno, un poquito el gráfico de un cromosoma. Ya en genética ahí están los cromosomas. Ya estos cromosomas fundamentalmente tienen sus partecitos, pero no. Tenemos a los telómeros, estos brazos o telómeros. Centrómero es la parte central, o cinetócoro es un cromosoma, y un telómero todavía tiene en la parte inferior. Entonces es el telómero. Ya en este telómero envejece, ¿no? Cada vez que cuando envejece probablemente se va a disminuir de tamaño. Ese sea otro tema también, ¿no? Ya bueno, ahí está el locus, contiene el gen. Ya ahí están en gen, dentro del cromosoma está el ADN. Ya unidad de información, es el gen. Ya ahí está el loci, el lugar que ocupan, ¿no? Los genes. Ya hay gen, segmento de ADN. Centrómero, ahí está, ¿no? Alelos. Alelo puede ser una A mayúscula o minúscula, pero heterocigote ya es los dos juntitos, A mayúscula, minúscula. Homocigote dominante, A mayúscula, A mayúscula. Y A minúscula, homocigote recesivo, ¿no? En este caso. Ya entonces, eso es, ya en este caso, los rasgos de un cromosoma. Bien, pasamos a las leyes de Mendel, rápidamente para que nos alcance el tiempo y desarrollar las preguntas que están en el compendio. Primera ley de Mendel o de uniformidad. Esta ley de uniformidad, ya que es la primera ley, parte de qué Mendel, de lo que habíamos visto, ¿no? En esos rasgos de flores amarillas y flores verdes. Ya flores amarillas, esa sería la generación paternal. Ya tendrían, ¿no? La cantidad de cromosomas. Ya, entonces, si es arveja, es 14. Ya cromosomas. Entonces, ya, vamos aquí. Entonces, va a haber luego por meiosis, se va a separar en dos, ¿no? Se van a separar. Ya, entonces, estos alelos se distribuyen de esta forma. Este alelo recesivo, ahí está, de color verde, no amarillo. Ya, en F1, en la primera generación, o sea, el padre, ya bueno, sus gametos, óvulo y polen, ya esto se va a juntar y va a desarrollarse, pero no una nueva planta, desde luego. Entonces, ¿qué hace
Este cuadrito de doble entrada fue desarrollado por Punnett, un genetista también le da idea, ¿no? Para que pueda visualizar, ¿no? Y pueda utilizar el cuadro de Punnett. Entonces, ¿para qué? Para interrelacionar, ¿no? ¿No? Estos alelos, ya tanto de los flores amarillo, ¿no? De flor amarillo y flor verde. Entonces, ahí tenemos verde y amarillo. Solo es juntarlo, ¿no? Juntarlo. Entonces, ahí tenemos en la F1, en la primera generación filial 1, ya alelo dominante recesivo, alelo dominante recesivo, alelo dominante recesivo, alelo dominante recesivo. Listo. Ahora, este rectángulo que está, que ya representa a la descendencia o a sus hijos en caso de los animales, ya nos va a servir para interpretar desde un punto de vista de genotipo, falta la P ahí, genotipo y fenotipo. Los genes y los rasgos visibles, desde luego. ¿Ve? Entonces, cada rectángulo que están viendo, como son 4 cada uno equivaldría de un todo, de uno, ya un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. De tal manera, sumado, habría una unidad. Ya entonces podría ser, o en porcentaje también. Si se trata de porcentaje, es en este caso al 100%. Entonces, dividido 100 entre 4, sería cada rectángulo valdría a 25%. 25%. Ah, esos son los rasgos. Ya tanto genotipo como fenotipo, ¿no? Que vamos a utilizar, ¿no? Si es ya de repente, ya en forma de, ya porcentual, o en el otro caso para poder interpretar. Listo. Entonces aquí, como hemos cruzado, en genotipo los 4 son iguales. Si los 4 son iguales, solamente hay que representar ya en este caso de uno, ¿no? De un recuadro. Entonces, genotípicamente alelo dominante, alelo recesivo. Los demás son iguales. Fenotipo, ¿qué cosa es? Al 100%, pero no. ¿Qué cosa? Para Mendel, ¿qué cosa predomina? Para Mendel predomina el alelo dominante, ¿no? A. ¿Y qué cosa representa? Flores amarillas. Entonces, en la primera generación, en su jardín, observa Mendel, ¿qué cosa? En la F1 o en la generación filial 1, 100% de flores amarillos. Luego, también se puede decir que son heterocigotas. Entonces, a esa conclusión llega. Y luego Mendel, después de la primera generación F1 o filial 1, va a llevar a la segunda generación filial 2. Significa que este producto del cruce que ha hecho Mendel se convierte ya, ¿no? Ya como padres. ¿Para qué? Para utilizar en la segunda generación filial. Y eso pasa a ser la segunda ley de Mendel o de segregación. Así se llama. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo acá? Ya vamos a agarrar, por decir, ya el alelo dominante y el recesivo, y el del otro rectángulo, alelo dominante recesivo. Los dos los traemos aquí, ahí están los dos, y lo cruzamos. Entonces, ya por meiosis, se va a separar a mitad. Hay tantos alelo de dominante A, alelo recesivo A. De igual manera, alelo dominante A, alelo recesivo A. Listo, para ambos casos. Y luego nuevamente se va juntando. Alelo dominante con alelo dominante, alelo recesivo, alelo dominante, alelo recesivo y alelo recesivo. Ya no es igual el resultado a F1, ya es diferente. Entonces, nuevamente, no se va a interpretar desde el punto de vista de genotipo y fenotipo. Entonces, desde el punto de vista de genotipo, o sea, estos alelos son los rasgos genéticos que me han dicho. Entonces, ¿qué se va a ver? Alelo A, alelo dominante A, alelo dominante A. Ahí está alelo dominante A, alelo dominante A. Y el siguiente, alelo dominante A, hay otro alelo dominante A y alelo no recesivo. Entonces, hay dos. Solo se ubica los alelos de uno solo. Ahí está alelo dominante A y el otro alelo recesivo. Y por último, el siguiente recuadro, alelo recesivo y el otro alelo recesivo.
Ahí está. Profesor. Proporción. Proporción. ¿Cuál sería la proporción ahí? Primero, el alelo dominante es solo uno. Es a dos, alelo dominante, recesivo, dominante. Hay dos. Y solo hay alelo recesivo, recibo uno. Entonces, la proporción genotípica en F2 es 1, es a 1. Ya, entonces, eso ya no se olviden eso. Si es que les pregunto eso no va a cambiar ni en la Universidad del Centro, de San Marcos, no va a cambiar la proporción de la primera ley, de la segunda ley, ni de la tercera ley. No va a cambiar eso. Solo es cuestión para recordar, ¿no? Eso ya no va a cambiar, no va a cambiar a otra proporción, va a ser igual. Desde el punto de vista de fenotipo, ¿qué se observa? Para Mendel domina el alelo A. Para el otro, en el otro rectángulo, el alelo A domina. En el tercer rectángulo, el alelo A domina. ¿Cuántos son? Son 3. Si se habla de porcentaje, sería 25% más 25%, 50% más 25%, serían 75%. ¿Qué cosa es? ¿Flor de qué color es? Para Mendel, el color amarillo domina, no frente al verde. Entonces Profesor, de amarillo. Sí, dime. profesor, ¿cómo es la dominancia incompleta? Dominancia incompleta, luego le voy a responder, mi amiguita, ya ahorita vamos a terminar esto, ya son 2 preguntitas que me están haciendo, ya no se preocupe, ya, por favor. Ya, entonces, aquí 25% ya de flores de color verde, ¿no? Entonces, eso. Como hemos tomado ya aquí, y no el alelo dominante de los 3 en términos de proporción son 3. 3 es a 1 frente a uno no de color verde o recesivo. Entonces, así sería la proporción, que no, mira, proporcionalmente no es igual al genotipo, sino varía en el fenotipo. 3 es a 1, mientras la proporción genotípica 1 es a 2, es a 1. ¿Ya? Vamos con la tercera. Chicos, tu audio, por favor. No se puede escuchar. Bloquealo, profe, haciendo bulla. Compañera, ya que apaga su micro. Ya, a ver, ahí ya vamos a pasar a la tercera ley, ya luego para terminar esto, la tercera ley tiene en dos momentos, y luego para pasar a la genética mendeliana y luego terminar para desarrollar, ¿no?, los ejercicios que están en la práctica. Bien, dice tercera ley de Mendel o ley de independencia. Mendel ya va a partir de semillas, ya en este caso ya que tiene 2 rasgos, amarillo liso. Amarillo liso, de acuerdo al recuadro que hemos visto, ya son dominantes, ¿no? Por eso sus alelos son mayúsculas. A, B, B son mayúsculas, porque los 2 son dominantes. Mientras el verde rugoso son recesivos. Por si son recesivos, ya se representa su alelos en letras, en este caso minúsculas, ¿no? Los dos alelos, tanto A y B. Entonces, de acuerdo a eso, entonces la generación paternal serían, ¿qué cosa? Ya con estos rasgos, ¿no? Semilla amarillo liso y verde rugoso, generación paternal. Luego va a entrar, ¿no?, a una meiosis, sus gametos van a tener esta característica. ¿Y de dónde se saca esto? Simplemente se relaciona alelo A con alelo B. Con el primero, con el segundo, alelo A con alelo B. El segundo alelo A con el primer alelo B. Y lo que queda alelo A con alelo B. De ahí sale esto, ¿no?
De ahí sale, por eso con su colorcito ahí está bien claro, para que no tengan problema. Entonces, ahí rasgo, estos son los gametos ya. ¿De qué? De este. Ya, ahí están los rasgos, ya en este caso de la semilla amarilla. Vamos con verde rugoso, análogo a lo que hemos dicho con la semilla no amarillo liso, es análogo verde rugoso. Esos alelos recesivos, ya entonces también se relaciona alelo A con alelo B, el siguiente alelo A con alelo B, el siguiente alelo A con alelo B sería esta casa. Y el último alelo A con alelo B sería el alelo AB, verde y negro, ¿no? Recesivos ambos. Muy bien, entonces ahora esto ya se va a ubicar en el cuadro de Punnett, en el cuadrito de Punnett. Entonces, estos gametos va a ir a B de color amarillo y negro. Y en el otro lado ya va a ir a verde, alelo A minúscula verde y alelo minúscula B, ¿no? En los 4 rectángulos. Y análogo como hemos hecho en la primera o segunda ley, se va relacionando. Ya entonces, alelo A, ya con alelo A con alelo B. Perdón, alelo A con alelo A verde. De igual manera el siguiente, ¿no? Ya. De igual manera el siguiente, ¿no? Ya entonces, de igual. Si nosotros nos damos cuenta en la generación filial 1, en la tercera de la ley de Mendel, los rectángulos ya son iguales. Son iguales. Aquí le falta uno, ¿no? Porque son 4, ¿no? Aquí le falta uno. Un rectángulo le falta uno. Pero el asunto es de que ya sería 4 por 4 son 16, pero no, 4 por 4 son 16. Entonces, aquí le falta un rectángulo. Entonces, sería, todos son iguales. En F2, todos son iguales. Ya puedo, pero como son todos iguales desde el punto de vista genotípico, todos son alelo A dominante, ya alelo B recesivo, alelo B dominante, alelo B recesivo. Todos son iguales. Los 16, falta uno, repito aquí, entonces serían ya desde el punto de vista de genotipo solo la forma de representar de esa forma. En F1 se van a recordar. Y en el fenotipo, todos que son al 100%, que son de acuerdo a Mendel domina, ¿no? El alelo A amarillo y el alelo B negro. Mayúscula, ¿no? Domina, como son iguales, entonces al 100% que son semillas amarillos lisos. Ya, entonces, eso sería en la F1. Vamos a agarrar cualquiera de estos para llevar a la segunda generación filial. Cualquier resultado que hemos obtenido podemos llevar solo 2. Y vamos a ir a obtener del siguiente modo. Ya ahí tenemos qué cosa, la tercera ley. No ley o de ley de independencia en la generación filial 2. Ya la semilla es qué cosa, la semilla es amarillo liso que se cruza con amarillo liso. Ya entonces la forma de representar es ya alelo A como ustedes están viendo, ¿no? De igual manera esto se va a relacionar para disminuir a mitad. Alelo A dominante, alelo B dominante. Ahí está el primero. El siguiente, alelo A, ya, alelo A dominante. Con alelo B recesivo. Ahí está. El siguiente, el alelo A recesivo con alelo B dominante. Ese sería el tercero. Y el último sería el alelo A recesivo con alelo B no recesivo también. Ahí está. De igual manera el otro lado para ya obviar. Es similar, ¿no? Es similar. De tal manera, esos serían los gametos. Y estos gametos se trae al cuadro de Punnett. Ahí están los 4, tal como está, y de la otra parte también están los 4. Y hay que cruzarla esto, hay que relacionarla esto. Alelo A con alelo A, ahí están los dos alelos A dominantes.
alelo B, ahí están los dos alelos B. De igual manera, alelo A, dominante, alelo B, luego alelo B recesivo, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, es el mismo. De tal manera no hay que confundir nada más, ¿no? Entonces, listo, ahí está. ¿Cuántos son? 4 por 4, 16. Ya en este caso, o sea, serían el hijo, ¿no? De que el producto del cruce, ¿no? De estos rasgos, ¿no? De esta semilla, con estos rasgos que estamos, ¿no? Que estamos visualizando. Esto es lo que vamos a interpretar. Genotípicamente, ahí está. ¿Cuántos hay? Alelo A, allá alelo A dominante, alelo B recesivo. Solo hay uno, ahí está uno. ¿Ve? Entonces, ¿para qué hago esto? Para establecer la proporción genotípica ya en la tercera ley de Mendel, en la F2 o en la generación filial 2. Ahora vamos a comprobar esto. Hay dos alelos A dominantes y alelo B dominante y uno recesivo. Aquí está. Uno. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? A ver. Ahí. ¿Dónde está el otro? Aquí está el otro. Ahí están dos. No hay más. No hay más. ¿Ve? De igual manera van a encontrar de los demás también. Entonces, lo que nos interesa aquí es la proporción. Recordar, esto tampoco no se olviden ya la proporción. Porque la proporción cuando a ustedes se les va a pedir no va a variar. Miren, vas 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Eso es la proporción. Ahora, podría estar primero 1, 2, pero ya ustedes tienen que ver cuántos 1, 6, cuánto ya es la estrategia para poder recordar. Pero si yo voy a ir en este orden tal como está así. Esto es la cantidad. 1, 2, o sea, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Termina en 1. Eso es la proporción genotípica, que es diferente a la proporción fenotípica. Ahora vamos con fenotipo, lo que se observa, lo que ha observado Mendel en el jardín. Dice hay 9 semillas amarillas lisos, 3 semillas amarillos rugosos, 3 semillas verdes lisos, 1 semilla verde rugoso. La proporción fenotípica es 9 es a 3, es a 3, es a 1, que es diferente a la proporción fenotípica. Ahora, ¿dónde están las 9 semillas amarillos lisos? A ver, dice 9 semillas amarillos. Para Mendel, la primera domina. Liso también es dominante. Aquí hay AB, 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 AB. Aquí no hay AB. Y así van a contar AB, AB. No hay más. Aquí hay AB y no hay más. Ahí están los 9. ¿Se dan cuenta? Entonces solamente es contar así. ¿Por qué? Porque para Mendel domina el primer alelo. Ya mayúscula, ¿no? Alelo. El segundo liso también, bueno, tendría que ser el alelo representado con mayúscula. Ahora, ¿cómo relaciono eso? De acuerdo a los rasgos que se tienen en la parte superior de esto. Ve, entonces, así 3 semillas amarillos rugosos. Ya, entonces, así 3 semillas verdes lisos y 1 semilla verde rugosa. ¿Dónde está? Aquí está en este último, ¿no? Los dos pares alelos recesivos. Es uno nada más. Y de los 9 que hemos visto, los restos son 3, 3, 6 están ahí con esos rasgos. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces más tarde, bueno, también apoya la teoría cromosómica de la herencia. La teoría cromosómica de la herencia ha sido sustentado por Walter Sutton en 1909, es norteamericano. Valora la ley de Mendel. Ellos no sacan de la nada, sino valoran el aporte de Mendel. La ley de Mendel podría ser aplicada a los cromosomas. Luego Boveri en Alemania propuso la teoría cromosómica, ya la teoría cromosómica, y Thomas Morgan en 1911 norteamericano, ya no, él establece la herencia ligada al sexo, ya él es lo que demuestra, no, que también el sexo hay herencia,
realiza experiencias con la mosca que se denomina Drosophila melanogaster. Eso fue su experiencia muy resaltante. Y los genes se localizan en los cromosomas y los genes están en el mismo cromosoma. Eso es en sí la esencia de la teoría cromosómica, defendido por Sutton, Bober y Thomas Morgan. Y el Thomas Morgan es lo que desarrolla experimentalmente utilizando la mosca de fruta, se llama mosca de fruta o Drosophila melanogaster, es el nombre científico de la mosca, no de la mosca de la fruta. Ya entonces llega a la conclusión que los genes se localizan en los cromosomas. ¿Bien? Cosa que Mendel no había dicho eso, pero no, él habla de factores nada más. Desconocía desde luego, ¿no? Obvio, ¿no? Porque si uno no conoce de dónde va a hablar, pero ¿cómo hablaría de cromosoma? ¿No? Pero fue un gran aporte. Y estos estudiosos, pues, bueno, han valorado el aporte de Mendel. ¿Cuál es el postulado de la teoría cromosómica? Los factores, o sea, los factores de Mendel, desde luego, genes, ya determinan los factores hereditarios del fenotipo y se localiza en los cromosomas. Cada gen ocupa un lugar específico o locus dentro del cromosoma. Esos términos de los y ya no es de Mendel, pero sino ya es de estos, ¿no? De la teoría, el aporte de la teoría cromosómica, ya, ¿no? Que ha aportado, ¿no? Para el estudio de la genética, ¿no? Después de Mendel, desde luego. Ya, y por último, los genes o alelos se encuentran en el mismo locus de la pareja, ¿no? De cromosomas homólogos, por lo que en los organismos diploides cada carácter está regido por un par de genes o alelos. Bueno, es parte de teoría. Ya que de esto, de lo que he dicho, solamente vamos a puntualizar esto. La teoría cromosómica de la herencia, que afirma que los caracteres hereditarios están controlados por genes que residen en los cromosomas, que son fielmente transmitidos a través de los gametos, ¿ve? Y los gametos son las células sexuales, manteniendo la continuidad genética de la generación, de generación en generación. Eso es, ¿no? Gran aporte de la teoría celular. Bueno, desde este punto de vista, un cromosoma tiene sus partecitos, cromátido, telómero, cinetócoro, centrómero, brazo corto, el otro es brazo no largo, satélite, constricción primaria, o perdón, constricción secundaria, no, constricción secundaria se llama satélite. Pues aquí está ubicado, ¿qué cosa? El ADN, y ahí estarán los genes. Desde luego hay proteínas también. Entonces eso ya cuando les voy a proporcionar, ya lo ven qué cosas son telómero, centrómero, satélite, gen, que hemos comentado. Bien, un poquito de genética postmendeliana, ya, entonces para que no tengan problema también, porque a veces suelen preguntar y ahí vamos a estar en serios problemas, ahí sí nos vamos a sentir mal cuando no hemos recordado de repente de esta partecita. Y a la genética postmendeliana ya es después de Mendel, ¿no? Gracias a la teoría cromosómica también esta genética se establece, ya, y bueno, desde ese punto de vista se establecen algunas leyes, ¿no? Como la dominancia incompleta o intermedia. Dominancia incompleta o intermedia. Entonces ya en la genética postmendeliana y los alelos ya no se utilizan como hemos ya establecido alelo dominante A, alelo recesivo A, sino ya con letras mayúsculas todos. ¿Qué cosa significa esto, no? Entonces, estos son los alelos y los rasgos, ¿no? Entonces, aquí dice flor roja. Allá flor roja. Ya flor roja, entonces, ¿cómo sería la flor roja, no? Y claro, tiene sus gametos, en sus gametos lleva la mitad, ¿no? La mitad de sus cromosomas. De igual manera, se va a cruzar flor roja con flor blanca. Entonces, la flor blanca se representa C con letra B, no blanca. Rojo es fácil de recordar. Rojo, R, B, blanco. Y análogo al de Mendel se cruzan. En la generación filial 1, entonces aquí saldría CR mayúscula, C, B mayúscula. Y los 4 son iguales.
Entonces, aquí, igual, análogo a la genética de Mendel, se interpreta genotipo. Los cuatro son iguales y por lo tanto solo se representa en este caso ya a uno, ¿no? A un rasgo nada más. Y fenotipo, todos son, ¿no? 50%, perdón, 25%, 25%, 25%, 25% sumados todos 100% son flores de color. ¿De qué colores? Flor rosado. Aquí está el gráfico, ¿no? Rosado. Porque de acuerdo a Mendel, ¿qué cosa sería el rojo con blanco? Sería rojo, sí. Pero aquí sale rosado, ¿no? Entonces, eso fue, pero no, de repente le han criticado de esa parte a Mendel. No tanto una crítica negativa, sino, claro, tuvo sus limitaciones, pero no, para poder, en este caso, ya establecer, pero no la genética tal como debe ser. Entonces, esta genética ya es válida, se acerca más a la realidad, pero no es justamente si hay un cruce de flor de una planta flor roja con otro de blanco, aparece rosado. Y eso mayormente se ven en las rosas, ¿no? Que uno tiene, a veces tenemos rosas rojas con blancas y aparece por ahí una de color rosado. Entonces, ahí está cumpliéndose la ley de esta dominancia incompleta o intermedia. De ahí viene la dominancia incompleta o intermedia, pero en F2. O sea, este resultado, uno de estos dos vamos a llevar nuevamente al cruzarlo, ¿no? Flor rosado por flor rosado se va a cruzar y sus gametos serían ya rojo, claro, rojo y blanco, ¿no? De igual manera, rojo, blanco. ¿Y a qué se va, a qué conclusión se va a llegar? ¿Cuál es el producto que se va a obtener? Relacionando acá CR, rojo ya ve, aparece rojo. Ya no rosado. Y aquí, ¿qué pasa? CRCB, aparece, ¿qué cosa? Rosado, ¿no? Rojo, rosado, son dos rosados, y aquí CB blanco, en F2, ¿no? Y la proporción genotípica ya hay, ¿no? Entonces, ¿cuántos rojos hay? Hay uno. ¿Cuántos rosados hay? Dos. ¿Y cuántos blancos hay? Uno. Proporción es ya 1 es a 2 es a 1. Fenotipo, ¿qué se ve? ¿Qué se observa? ¿No? Los rasgos visibles, eso no se olvide. 25% se observa de color flor de color rojo, 50% ahí está, 50% de flor rosado y un 25% de flor blanco. Proporción, aquí sí es igual, ¿ve? La proporción. Miren, tanto genotipo y fenotipo no son iguales en todos, ¿eh? No se vayan a confundir, aquí sí. Ya en este caso, en el F2, en la dominancia incompleta o intermedia, en el tanto genotipo y fenotipo, la proporción es igual. Ya, entonces, eso sería, ¿no? Ya, ahora, genética post-mendeliana, la codominancia. Codominancia. Eso también es muy interesante. Ya, dos alelos se expresan. Si aquí flor rojo con flor amarillo, ¿de qué color vas a salir? Rojo, amarillo. Pues de igual manera, ¿no? Se distribuye lo que son más rojos, sus gametos, y de flor amarillo también. Entonces se cruza de esta forma. ¿Y de qué color aparecen? Ya CRA, CRCA, CRCA, CRCA. En la F1, en la primera generación filial. O sea, todos son genotípicamente CRCA, mayúsculas, ¿no? Y fenotípicamente al 100% son ya flor con pétalos amarillos, ahí están viendo, pétalos amarillos con manchas rojas. Ejemplo, Don Diego de noche, es una florcita. En este caso está demostrado. Pero no solamente pasa eso con la flor, y aquí estamos viendo, puede pasar con animales, con la vaca, con unas flores también, rojo-blanco, y algunas gallinas también, ¿no? El color. Y ustedes que probablemente algunos tienen esta gallina, allá pues ya van a decir, tú eres codominancia, producto de no, es el resultado de la codominancia, ¿no? Ya te pesqué, tienen que decir. Negro-blanco. Igual en la vaquita también, ¿no? Con manchitas, ¿sabes? ¿Ve? Entonces, ya, entonces rápidamente van a ver cualquier animal. Ya, mi Pachito también tiene este rasgo. Ya. Entonces, muy interesante, ¿no? Y además es divertido.
Bueno, la genética postmendeliana ya, este sería el último, de repente hay todavía enfermedades también, bueno, ojalá que nos alcance el tiempo. Ya, 3 alelos múltiples. Ya, esto ya en el grupo sanguíneo. Eso ya en anatomía detalladamente van a tratar el grupo sanguíneo, sino yo lo voy a tratar desde el punto de vista de la genética, ¿no? Ya en el grupo sanguíneo, ¿no? En el grupo también, con los 3 alelos, A, B, O. Ya, entonces, fenotipo, acá también hay fenotipo, genotipo. Fenotipo, lo visible, pero maestro, yo no lo veo desde el punto de vista fenotipo A, B, O. Yo no veo. ¿Cómo es esto? No, sino esto ya se ve en el laboratorio. Por favor, hay un micro que está filtrándose, podría apagar, cerrar su micro. Ya, entonces, fenotipo, decía de que esto ya es visible en el laboratorio, ya no ya a simple vista. Entonces, el genotipo se representa así. Alelo, IA, allá dominante los. Ya, IA, I. Entonces, esto aquí cosa es genotipo, homocigote dominante, heterocigote. Ya en el grupo sanguíneo. De igual manera, en la B, ¿no? IB es dominante, heterocigote, IBI. Ya, y aquí AB, IB. Entonces, esto es la codominancia. Ninguno domina. Y recesivo, II. ¿Para qué hago esto? No estoy haciendo porque me dé la gana, sino cuando va a haber problema, una pareja se casa con el grupo B y con una dama, no, con una dama del grupo O. ¿Cuántos hijos del grupo O tienen? En la F2, pucha, te complica la vida. Y entonces ya tienes que utilizar esto. Es similar a lo que hemos desarrollado en la genética de Mendel y postmendeliana. Solamente es llevar, de acuerdo, sacar los datos, de acuerdo a esto, separarlo esto y utilizar el cuadro de Punnett, comparar, cruzar y luego interpretar. Eso es todo, el mecanismo es el mismo. Ya bueno, el grupo A tiene antígeno A, el grupo B tiene antígeno B, el grupo AB tiene antígeno AB y el O sin antígeno. Esto ya es parte de anatomía, ¿no? Entonces ya lo van a ver, ¿no? Y para finalizar, si hay en este caso grupo sanguíneo, hay factor también, factor RH, producto de lo que han obtenido en un tipo de monos, ¿no? Llamado Macacus rhesus. De ahí viene el grupo RH. RH, de ahí viene, de RH, rhesus. Entonces, ¿quién ha desarrollado esto? Einsteiner y Wiener en 1940. Han establecido esto de igual manera. Esto es el fenotipo. Hay RH positivo, hay RH negativo. En forma general no me voy a atrás porque todavía hay otros rasgos. Bueno, entonces, entonces RH positivos ya se representa, RH positivo, dominante es RR, heterocigote. Y en el mundo casi el 75% ¿no? de grupo sanguíneo, del factor sanguíneo es RH positivo. Y luego RH negativo se representa RR minúscula, ¿no? El 25%. Y es dominante, tiene antígeno D, que es un tipo de proteína que está en la membrana de los glóbulos rojos. Recesivo sin antígeno. No hay esta proteína, ¿no? Esta proteína D no hay. Eso ya es parte de la anatomía, jóvenes, ¿ya? Entonces, eso es desde el punto de vista de la genética. Lo que nos importa que es el fenotipo y el genotipo en genética. Y tanto aquel factor, el factor RH positivo, negativo, ya, y la forma de representar a través de las letras, ¿no? Que representa los alelos. Dominante, recesivo, recesivo. Bueno, esto ya es parte de tipos de herencia. Tipos de herencia. Herencia ligada al sexo. Ya eso sí aparte, no dado por los genes ginándricos, X, ginándricos, holándricos, Y. Ginándricos, cromosoma. Entonces, ¿quiénes tienen cromosoma Y? Mayormente también tienen, ¿quiénes tienen cromosoma, en este caso X? Damas, ¿no? Dos, XX, XY, varón. Eso no se olviden, ¿no? XX dama,
XY varón. Entonces, aquí me está hablando dado por genes ginándricos, X, cromosoma X, que podría tener en dama o en el varón también, porque tienen hay la presencia de cromosoma X. Ya, entonces, eso es, uno de ellos es el daltonismo, hemofilia, ceguera nocturna, distrofia muscular. El daltonismo y la hemofilia es más utilizadito. Porque es daltonismo, no diferencia los colores rojo y verde. Si ustedes están viendo acá en esta estructura circular, hay un número. Si no diferencian el color, y ahí sí hay daltonismo ya no. No, Profe, entonces, sí, una pregunta. Los daltónicos, entonces, en lugar de ver el rojo y verde, ¿qué color miran? blanco y negro. Ya blanco y negro. Blanco y negro. Ahora, ¿cómo pasa en el semáforo? Se supone que un daltónico ya no estaría limitado a tener licencia. Claro, no, pero ahí hay mecanismos, ¿ah? De acuerdo a, en el semáforo, claro, en los antiguitos no hay. Se ven cuenta en los semáforos últimos, en la parte inferior hay un hombrecito que se mueve, ¿no? Que se desplaza y el otro que está parado. O sea, esos son ya los referentes para poder no darse cuenta si es un daltónico. Y profesor, ¿cómo se vuelven daltónicos? Ya, es por cuestión de herencia. Ahí está, estamos hablando de genética. Es herencia. Es herencia. Que ahora, aquí está, ve, aquí está daltonismo. Ahora, ¿cuándo saldría su hijo? Aquí está normal. Esta forma, el daltonismo, ya no distingue color red. Ahí está. Esos son, cuando vea una pareja daltónica se casa, una dama daltónica se casa con un varón no daltónico, ¿qué vas a utilizar? Una dama daltónica, ¿dónde está? Entonces, una dama daltónica es esto, con la D minúscula es daltónico ya. Ya esta dama en sus cromosomas lleva la enfermedad. Pero un varón sano, hay XYD, varón sano. XD mayúscula porque el cromosoma Y no lleva la información de daltonismo, solo los cromosomas X. Por eso no está dado los genes ginándricos, X. Solo los X y la Y no. Entonces, eso van a tener en cuenta. Ese es el dato, la información precisa. Normal, esta dama normal. Genotipo, su genotipo de la dama normal. Ya genotipo del varón, ya esto es normal. Ahora, esto normal, pero es portadora. ¿Ve? La D mayúscula y minúscula es portadora. En el varón, no hay portador varón. Bien es sano o bien es daltónico. No hay. Mientras en la dama daltónica, ya los dos cromosomas XX. Y en el varón, ya en el cromosoma D. Este varón ya es daltónico. Entonces, eso es solamente con eso. Igual con lo que hemos hecho el cuadro de Punnett, se separan los cromosomas y se va cruzando, ¿no? Ya, entonces, eso sería referente al daltonismo. Y ojalá que nos alcance el tiempo. Hemofilia es otro de los asuntos. Falla en la coagulación de la sangre, no coagula la sangre. De igual, entonces, hemofílico, hay personas que tienen este problema, ¿no? Pero ya cuestión genética. Entonces, ¿qué hacen? Normal, ¿cuándo es? Si nosotros normal nos cortamos, se sana la herida, se cierra todo, somos normal. Entonces, en la dama XX representa H, hemofilia con H mayúscula, sano. En el varón, X, en este caso, en el X, el H mayúscula. En el cromosoma Y no lleva. Y luego normal, ya, pero normal, pero portador en la dama. H mayúscula, H minúscula. Ya en el varón no hay portador, no hay, bien es sano o bien es hemofílico. En caso de la dama hemofílica, ya es HH, ¿no? Minúscula y en el varón H minúscula. Ya, entonces, eso es todo. Estamos viendo para que si por ahí preguntan, entonces no tengan problema. Ya, esto es herencia ligada al sexo, dado por genes holándricos. Y, ginándricos X, holándricos Y. Entonces, ya de esto se salvan ya las damas. En las damas no hay este caso. No hay hipertricosis, no hay diferencia
testicular, no hay síndrome solo de células Sertoli. Además, las damas no tienen células de Sertoli, ¿no? Tampoco este caso, no. Hipertricosis. ¿A qué se refiere hipertricosis? Pelos en la oreja. Dama no va a tener. Diferencia no testicular. Formación de los testículos. Diferencia testicular. Síndrome de solo de células de Sertoli. Esterilidad sin espermatozoide. Aquí se forman, ¿no? En este caso, los espermatozoides. Si hay una deficiencia, no va a producir, entonces este varón va a tener problemas de engendrar. Entonces, en este caso. Entonces, ¿cómo voy a representar eso? Aquí está la forma de representar crecimiento exagerado de pelos en la oreja de hipertricosis. X, ya no hay nada, es una persona normal, hipertricosis normal, ya, o sea, todos somos esto. Los varones, dama, no, X, Y, varón, T mayúscula es normal. Creo que nadie tiene en su oreja, no, pelos, ¿no? Ahora, ¿cuándo ya ¿Puede haber tendría, algún caso? en caso que ya ven ya pelos, no, pelos ya en el pabellón de la oreja, a la altura de la oreja, ¿cuándo? Cuando ya se representa en el cromosoma Y con la T minúscula. Ya solo esos dos, no hay otra cosa. Ya, entonces, eso sería, ¿no? Referente a la herencia ligada al sexo de hipertricosis. Ya solo de eso, ya por cuestión de tiempo. Ahora, en caso de calvo, en caso del calvicie, herencia influenciada por el sexo. Entonces, cuando me dice por sexo, el problema de la herencia de los calvos que ustedes ven es por la herencia sexual. Calvicie, genotipo, ahí está. Alelos dominantes, alelos, es híbrido recesivo. Fenotipo en dama, calva, así hay que representar. Varón, ya fenotipo varón calvo, de igual manera. Normal en dama, ya alelo dominante recesivo, calvo, en el varón es calvo. Ya en la dama ya es normal, ya normal, en el varón normal. Entonces, si nosotros todos no somos calvos, entonces tenemos este genotipo. Ya, entonces, ahora podemos también, si nos lanzan un problema de este tipo, también podemos tener en cuenta, ¿no? Ese rasgo. Ahora, las mutaciones. Ya a ver qué horas son. Media. En cualquier cambio que ocurre en la formación genética, ocurren al alterar la secuencia de nucleótidos en el ADN. Nucleótidos. Cuando hablamos de nucleótidos, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de ácido fosfórico, base nitrogenada y el azúcar, sino desoxirribosa en el ADN. Ya entonces, cualquier cambio que ocurre en la información genética ocurre al alterar la secuencia del nucleótido. Eso sería la mutación. Mutaciones genéticas o puntiformes. Cambios que alteran la secuencia de nucleótidos. Pero mayormente se van a dar en las bases nitrogenadas. Ya, entonces, eso hay que tener en cuenta. Es mutación. Ya, listo. Ya, mutaciones. Ahí tenemos mutaciones cromosómicas. Mutaciones cromosómicas. Afecta la disposición de los genes en un cromosoma o afectan al número de cromosomas. Eso van a recordar. Estructurales. Ya. Claro, dentro de mutaciones cromosómicas estructurales en su estructura, pero no de los cromosomas, puede ser ya inversión, deleción, duplicación, traslocación. Inversión, 2 segmentos de nucleótidos, ya 2 segmentos de nucleótidos
de hebras complementarias se invierten y se intercambian. Esa es inversión, se invierten, en otras palabras. De lesión se pierde, ya se pierde el material genético desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento de cromosoma. Aquí está el ejemplo de lesión. ¿Qué letras no aparecen en el otro? La D, ¿sí o no? Lo correcto es que sea igual. Entonces, ya no hay, aquí ha desaparecido una letra que en el otro cromosoma no hay el D, entonces hay una delesión. Ahora puede haber, no solamente puede haber delesión, sino duplicación. Implica la producción de uno o más copias de un gen o región de un cromosoma. Aquí está la duplicación. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Ahí tenemos A, B, C, D, E, D nuevamente aparece B. Hay doble, ¿no? Hay un D más. Entonces, hubo una duplicación en el otro cromosoma. Muy bien. Ahora el otro, traslocación. Un cromosoma se rompe y una parte ya una parte de ella vuelve a unir a un cromosoma diferente. Entonces, eso es la traslocación. Entonces, en esos casos hay que cosa mutaciones cromosómicas. Estamos hablando de los cromosomas. Miren a cuáles son los riesgos biológicos, ¿no? Y desde ese punto de vista también podemos hablar de mutaciones ya aneuploidías o números cromosómicos. O números de cromosomas. Eso es el más conocido, ¿sí o no? Síndrome de Down, síndrome de Edward, Patau, Klinefelter, Turner, supermacho, superhembra. ¿Cuándo son? Cuando el cariotipo femenino, ya cariotipo masculino, el síndrome de Down ya puede ser, tiene 47 cromosomas, ya en el cromosoma XX, claro, en femenino, en el cromosoma 21 hay uno más. Miren, hay uno más, porque lo correcto de un hombre sano es 46 cromosomas. Si hay uno más en el cromosoma, esto indica eso, en el cromosoma 21 hay un X más. Entonces, si hay uno más, 47. En caso del varón, también en cromosoma 21 hay uno más. Entonces, ya no es 46, es 47. ¿Cuál es la característica? Retardo físico y mental. Esos cromosomas no tienen Son fértiles. Ya son fértiles. Ese es el rasgo general y puntual. En el síndrome de Edward, igual en el cromosoma 18 hay uno más en el cromosoma de las damas. Por lo tanto es 47. En caso del varón es en el cromosoma 18 hay uno más. Por lo tanto ya suman al 46 uno más 47. Mueren al nacer ya un ojo o nacen con un solo ojo o labio leporino. Partido. El síndrome de Patau, 47 cromosomas, está bien, pero hay trisomía en el cromosoma 13. En el caso del varón, en el cromosoma 13 hay uno más y por lo tanto hay 47 cromosomas. Mueren al nacer un solo ojo, un labio leporino. Síndrome de Klinefelter, se salvan las damas, pero el varón sí. Entonces hay un cromosoma más de X, ¿no? Por lo tanto hay 47. ¿Cuáles son sus características? Ginecomastia, mamas desarrolladas, glándulas mamarias desarrolladas. Son estériles, algunos son normales. Síndrome de Turner, solo en las damas se salvan los varones. Ya, o sea, el cromosoma X ya solo es 1. Y si es 1, o sea, de 46 menos es 45. ¿Cuál es su rasgo? Infantilismo sexual, no desarrollados, ya con anemorrea, o sea, sin menstruación, ya cuello alado. Supermacho, eso sí es casi normal, ¿no? Ya en caso de los varones más supermacho, ¿no? Entonces tienen un cromosoma Y más. Y es normal, algunos son agresivos, algunos. Y por último, superhembra. Ya, entonces el triple X.
el triple X, ¿no? Entonces hay cromosoma sexual, uno más, serían 3, por lo tanto tienen 47 cromosomas. Normal, algunos tienen retardo mental y son estériles, ¿no? Entonces, eso sería la parte de la teoría, jóvenes. Hasta ahí ya, y vamos a desarrollar las preguntas que ahí está, ya para poder ya demostrar algunos ejercicios, ya, y lo vamos a hacer rápidamente. ¿Ya? Profesor, Sí, dime. Sí, muchachos, ahorita regreso. profesor, no se ve su pantalla. Está cargando. Sí, estoy cambiando. Un ratito, por favor. Adentro. Ana, pon María su micro. Ya, ahora se ve, ¿no? Se ve, ¿no? ¿Se observa? ¿Se observa, verdad? Ya. La teoría lo hacemos rápido porque vamos a demorar un poquito en los ejercicios. Dice, Mendel utiliza en su investigación sobre genética en el convento de Bonn. ¿Qué utiliza? La arveja. Ah, muy bien, arvejas. Ya no deben fallar, arveja, ¿no? Todos no creo que fallen ahí, ¿no? 2, corresponde a la teoría cromosómica de la herencia. Los genes que se encuentran alineados con los cromosomas. Claro, los genes se encuentran alineados en los cromosomas, ¿no? Factor dominante no, fenotipo no tampoco. Entonces, alternativa A. Listo. Ya. Dice 3. La dominancia incompleta se produce cuando hay. Entre cruces recesivos no dominantes. La B, profe. La dominancia incompleta se produce cuando hay. La D, profe, un carácter intermedio entre los Entre cruces recesivos no dominantes. O se produce cuando los padres ambos son recesivos, ningún alelo domina, o el heterocigoto muestra un carácter intermedio entre los homocigotos. La D. Domina. Ah, claro, pero no, entonces la dominancia incompleta, ¿no? Incompleta, el heterocigoto muestra un carácter intermedio entre los homocigotos, ningún alelo domina, claro, es incompleta, pero ninguno domina, ¿no? Alternativa D de dado. 4. En interacciones genéticas, cuando un gen modifica o enmascara la expresión de otro gen, se refiere a Alelos, profe. Alelos, profesor. Alelos, dice. Fenotipo. ¿Qué dicen los demás? A ver, las interacciones genéticas cuando un Alelos dominantes. ¿Fenotipo? Los alelos son las diferentes alternativas que tiene un gen para un rasgo, y eso no sería, ¿no? Locus, lugar que ocupa un gen. Fenotipo, las características visibles. Epistasia, ¿no? Y son las epistasias o epistasis o epistasia. Ya vienen a ser interacciones genéticas, ya cuando un gen modifica o enmascara la expresión de otro, ¿no? De otro gen. Ya, entonces, ahí sería la alternativa ya alternativa D. Cinco. Cuando la expresión del genotipo en un ambiente determinado se refiere a Fenotipo. Fenotipo.
Claro, no. A ver, ¿es seguro? Fenotipo, profe. Cuando la expresión, expresión profe. del genotipo en un ambiente determinado se refiere a... Fenotipo, profe. Está bien. Fenotipo, profe, la C. Sí, profesor, fenotipo. Dominancia. La C, Es la profesor. fenotipo, profe, la C. A ver, cuando la expresión del genotipo en un ambiente determinado ya... Factor recesivo. Sí, profe. No. Profe, es la Cromosómico no C es. Factor porque el recesivo no. fenotipo es igual Lo al de- Un ambiente no genotipo se más refiere el a... ambiente. Estaría bien la C, profesor. Profe, es la C, o cuál sería la respuesta? Que usted explicó que si el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Cuando la expresión del genotipo en un ambiente determinado se refiere a fenotipo, ¿no? Las características visibles. Ajá. Sí, Un profe, ambiente está bien. determinado, ¿no? Genotipo. Característica física. 6, ya. A ver, voy a explicar nomás esta Fenotipo, pasita. En una profe. planta, homocigotos de tallo alto se cruzan con una homocigote de tallo bajo, enano. ¿Cuál será el resultado del genotipo? Resultado en genotipo y fenotipo en la F2. Ya, entonces, aquí vamos a representar ya la planta de tallo, ya tallo alto y tallo bajo. Porque me está diciendo alto, no me dice ya heterocigote, sino tallo alto nomás. Ya homocigote a la vez, homocigote, tallo alto es, los dos alelos deben ser mayúsculas, y tallo enano, homocigote también, ¿no? Enano, entonces, alelo recibe. Entonces, eso sería la generación paternal, sus gametos serían de esta forma, y ahí cuando uno cruza todo en la F1, serían alelo dominante A y alelo recesivo A, los 4. Pero me está diciendo cuál será el resultado del genotipo y fenotipo en la F2. Entonces, el resultado de F1 tengo que llevarlo todavía a F2. Entonces, cualquiera de estos 4 resultados puedo agarrar. Puedo agarrar esta y esta, entonces ahí pongo y se convierte en generación paternal. Sus gametos se separan, ¿no? Entonces, mitad, alelo dominante, alelo recesivo, alelo dominante, alelo recesivo. Luego se intercruzan. Y luego tenemos alelo A dominante, recesivo, alelo A dominante recesivo y alelo, aquí es alelo, ya, aquí es recesivo. Claro, aquí es recesivo, aquí es, vamos a cambiar, aquí no es. Minúscula, profe. Minúscula. Así tiene que ser. Debería. Ya, así tiene que ser, ajá, ahí es no recibe. Entonces, por lo tanto, ya, ¿quién me está preguntando? ¿Cuál es el resultado del genotipo y fenotipo? ¿Cuál es el genotipo? Ahí A, sería, ¿no? Alelo A dominante recesivo, alelo recesivo los dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? La E. La E. La E. Claro, 75 de tallo alto y 25 de tallo enano. Ya, entonces sería la alternativa E. Caramba, la alternativa E. Ya, listo. Entonces, siempre cuando hay este tipo de ejercicios, lo llevan, interpretan, ya de acuerdo a los rasgos del homocigote, tallo. Entonces, la forma de representar es a través de letras, pero no para poder interpretar. Ya depende de la pregunta. De repente hubiera preguntado solamente en F1, entonces todos serían, ¿no? Pero me está diciendo en F2, necesariamente había que llevar a esto. Ya, listo, correcto. Ya, ahora vamos con el 7. Al cruzar. Ya, al cruzar dice, al cruzar dos mascotas negras híbridas. Híbridas, ya me está diciendo, me está soplando híbridas. Esto es fundamental, uno mayúscula y otro minúscula. Y obtiene una descendencia. ¿Cuál será la proporción genotípica de la mascota, no, que se cruza en F1 nada más? Entonces, en F1. Entonces, sería la mascota híbrida. La mascota híbrida sería de esta forma, ¿no? Los dos. El otro será hembra, el otro macho. Entonces, sus alelos
Ya en este caso los gametos se separan, ¿no? Entonces N mayúscula y N minúscula y se cruzan. La A. Y por lo tanto no se representa de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cuál será la proporción genotípica? Genotípica, no genotípica de los genes. No fenotípica, genotípica. Sería un cuarto NN, claro, y un medio N minúscula y un cuarto NN, ¿no? Entonces la alternativa A. ¿Ya? 8. Que dice, ¿qué proporción genotípica cabe esperar en un matrimonio entre un hombre daltónico y una mujer portadora? Ahí está, Sales. Una mujer daltónica, dama, XY, D minúscula daltónica. Ya, y que dice, claro, y un varón daltónico, ¿no? Y un hombre daltónico y una mujer portadora. Entonces, la mujer portadora XX, uno de los X es mayúscula y el otro no, minúscula. Único que aquí hay que separar X de minúscula y Y. Y por otro lado, el XD mayúscula y el otro XD minúscula. Y luego se relaciona igual, ¿no? Primero siempre de preferencia a la mayúscula, ¿no? Entonces, XD mayúscula, XD minúscula. En el otro, XD minúscula, XD minúscula. En el otro, no, XD mayúscula y Y. En el otro, ya en este caso, sería XD minúscula y Y. De esto me pueden preguntar muchas cosas, jóvenes. No solamente es esta pregunta. Me pueden preguntar cuántos son varones daltónicos, cuántos varones son sanos. Ya depende de la pregunta, ¿no? Solo es establecer pertinentemente esta parte. ¿Ya? De acuerdo a lo que pide o de acuerdo a lo que nos está preguntando. Y en la pregunta nos van dando algunos datos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosa vemos aquí? ¿Qué cosa vemos en la pregunta 8? A ver, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la alternativa? Y una dama portadora. Portadora 1. Allá. La C, profe. Claro. Puedo analizar de acuerdo. Una dama portadora, damas enfermas son 2. Portadora 1. Damas enfermas no son 2, descartado eso, ¿no? Acá, dama portadora 2, damas portadoras no son damas portadoras 2 tampoco, ¿no? Allá, una dama portadora, una dama enferma, un varón sano y un varón enfermo. Eso está aquí, una dama portadora 1, dama enferma 1, varón sano 1, varón enfermo 1. Ahí está, 1. Alternativa. La C, profe. 9 y 10 el último, ¿no? Ahí está. Dice, una mujer lleva en uno de sus cromosomas X un gen letal, ya recesivo. Un gen letal recesivo y en el otro el gen normal L. ¿Ya cuántos hijos varones tiene el gen letal recesivo? Si la descendencia de esta mujer es con un varón normal. Entonces, lo primero que tengo que es representar a la dama, ¿sí o no? Uno de sus cromosomas es este caso letal y el otro no es letal, ¿sí o no? En caso del varón, en este caso del varón es normal, ¿sí o no? L mayúscula. En este caso es el XL mayúscula, en otro y la minúscula. ¿Sí? Muy bien, entonces eso lo separo. XL minúscula, XL mayúscula y separando sería, relacionando sería XXLL mayúscula y el siguiente sería XL mayúscula Y, el otro sería XL mayúscula, luego minúscula, ¿ya? Y luego sería el XL minúscula Y. ¿Qué me pregunta? ¿Cuántos hijos varones tiene el gen letal recesivo? ¿Ya? ¿Cuántos hijos varones? ¿Uno, profe? ¿Dónde está el varón? ¿Uno, profe? Claro, letal recesivo. 1 nomás tiene. 1 nomás. Entonces, aquí la alternativa es la alternativa. 10. Flores rojas, genética postmendeliana. Flores rojas se cruzan con flores blancas. Flores blancas, CB, motor mayúscula. En F2
se producen. Ahí está F1, tal como está, se relaciona en F2. Puedo tomar esta parte, ya puedo tomar esta parte con aquello, y luego separar en sus gametos, y luego nuevamente establecer la relación. Ya entonces CR mayúscula, no C, CRB mayúscula, CRCB mayúscula y CB mayúscula. ¿Cuál es la alternativa? La E, profe. Está lento, profe. La E, profe. Claro, un cuarto La E, de flores profesor. rojas, ¿es cierto o no? Profe, Claro, profe, sería solo la D y la C. un cuarto de flores. Aquí hay dos, o sea, un cuarto más un cuarto sería un medio de flores rosadas. Ahí están los flores rosadas. Y un cuarto de flores blancas. Un cuarto de La flores. E, profe, La A, B y C. alternativa E de N. La E, profe. Muy bien, jóvenes, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase. Ya estudien, repasen y así estaremos trabajando la siguiente clase. ¿Ya? Buen día. Ya, profe. ¿Nos puedes repetir al grupo, por favor? Profe, como que la última no le... Sí. ¿Se puede volver a la anterior diapositiva de la 7 y la 8, por favor? Ya, adentro de un ratito lo voy a subir ya de la quinta, ¿ya? Para que no tengan problema, ¿ya? Listo, Gracias, jóvenes. profe, Hasta la siguiente gracias. clase, cuídense, repasen. Profe, Sí, dime. profesora, el día sábado va a dar examen, ¿no, profe? Y a eso ya les va a informar probablemente el responsable del centro preuniversitario, el coordinador. Ya, ¿ya? profesor. Prepárense, estudien, ya depende, ya estén al tanto todo, ya sobre la información que se les va a dar. Ya, cuídense, Ya, jóvenes. profesor. Ya. Ya, profesor.